conceptos, los conceptos básicos de física, y nos vamos a apoyar del libro del Serway. Si no lo han descargado, yo ahorita les paso ya sea el link o el archivo, igual no sé cuánto pese. Pues este libro es un libro que va enfocado solo a los fundamentos de física. Los primeros capítulos prácticamente son cálculo vectorial, es lo que ya hemos visto, suma de vectores, operaciones con vectores. ¿Por qué es importante la parte vectorial en física? Porque la física, de acuerdo a todo lo que hemos visto, es una de las ramas o es una ciencia que se va a encargar de estudiar todos los fenómenos que ocurren en el universo, donde no hayan cambios químicos, cambios estructurales en los objetos. Entonces, si por ejemplo hablo de la combustión del Sol, pues ahí sí hay un cambio de materia, entonces es más enfocado a química, pero la cuestión física solo son transformaciones de materia sin que afectemos como que su estructura. Entonces, este libro es el que nos va a servir. Es un libro que va enfocado a ingeniería. Creo que son de los libros más digeribles, está muy entendible. Y lo vamos a ir analizando, les digo, poco a poco. Igual es como si lo ojeáramos para que vayamos aprendiendo como que los conceptos fundamentales y lo vamos a ir apuntando. O sea, vamos a ir haciendo como que nuestros escritos. Entonces, este libro, por ejemplo, se compone de 3 capítulos, lo que es mecánica, lo que es termodinámica y vibraciones y ondas. No nos vamos a meter en vibraciones y ondas, tampoco termodinámica, no nos corresponde ahorita, pero sí nos vamos a enfocar a lo que es mecánica, ¿sí? Si hablamos de mecánica, estamos hablando prácticamente de fuerzas, fuerzas, fuerzas. Entonces, una gran parte ya avanzada es el capítulo 3, que son los vectores. ¿Qué es un vector? ¿Cómo lo representamos? ¿Cómo podemos hacer operaciones? Y cómo podemos resolver problemas. Entonces, física y geometría analítica van así como que muy de la mano, por la cuestión de vectores. Ahora, no todos los parámetros que se utilizan en física son vectoriales, también hay escalares, ¿no? Pero entonces de esto nos vamos a guiar. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo debe hablar sobre dimensionamiento, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco, cómo se pueden medir todos esos fenómenos que están en el universo. Recuerden que el ser humano tiene como ese objetivo, ¿no? Intentar medir, comparar, saber que, por ejemplo, la luz, ¿no? Que es más intenso que otro rayo de luz. Debe haber una forma en la que se mida la corriente eléctrica, por ejemplo. Cómo sé cuánta corriente está pasando. Todo nosotros lo podemos medir, todo. Entonces, eso habla sobre cuantificación. Entonces, si nos vamos al capítulo 1, bueno, a la parte 1, que es, bueno, serían todos estos hasta la parte, ¿esos son cuántas? Hoja 300. Bueno, por eso les digo que no vamos a profundizar, vamos a ir viendo así como que lo más importante e ir tomando nota. Igual les digo, es un libro de consulta, si pueden descargarlo a su computadora o a una tablet, pues está bien, ¿no? Al final del día es bibliografía que nosotros de lo que nos tenemos que hacer, ¿no? Al estudiar. Entonces, este es un libro que se llama, bueno, es el de física de un tipo llamado Raymond Serway, y es clásico. Cualquier persona que esté llevando, por ejemplo, electromagnetismo, que esté llevando mecánica, que esté llevando acústica, conoce al Serway. Va. Bueno, entonces nos movemos rápido a la primera hoja y vamos a ir viendo. Bueno, ahí está, vean, este es ese señor medio enojón, Raymond Serway. ¿Y qué fue? Es licenciado en física. Y el otro, bueno, este libro está escrito en colaboración con este señor, que es profesor también de física. Bueno, entonces, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Esto no nos interesa. La mecánica prácticamente va a hablar sobre fuerzas. Fuerzas. ¿De qué manera pueden interactuar las fuerzas en los objetos? Entonces, por ejemplo, a ver, voy a cambiar de pantalla. Así. Bueno, es que ya tenía yo escrito algo. Entonces, por ejemplo, la mecánica la vamos a dividir en las cosas, en la estática, que son las cosas que no se mueven. Prácticamente son todas las cosas que están en equilibrio. Y, por ejemplo, la dinámica, pero la dinámica la vamos a dividir en 2 grandes grupos. Los primeros los va a estudiar una subrama de la física que se llama cinemática, que trata con movimientos, tipos de movimientos. Por ejemplo, la caída libre, el tiro parabólico, el movimiento rectilíneo, el movimiento acelerado,
Los movimientos, por ejemplo, de los planetas a lo largo del sistema solar los estudia la cinemática. Y también tiene otro hijo, la dinámica, ¿no? Que se llama cinética. La cinética también estudia los movimientos, pero no estudia las trayectorias de los movimientos, sino que estudia quién produce los movimientos, o sea, las fuerzas. Por ejemplo, si yo tengo un balón, ¿no? Y lo golpeo, pues va de acuerdo a lo que sabemos más o menos, va a describir una trayectoria parabólica. La cinemática estudiaría la trayectoria, la posición en un determinado tiempo y a lo mejor cuánto tiempo va a tardar en pegar al suelo. Y la cinemática estudiaría, por ejemplo, la fuerza con la que le pegué, si el balón se deformó, los coeficientes elásticos, por ejemplo, si el balón va a volver a rebotar y todo eso. Entonces, eso sería la cinética y la cinemática. Y entonces la primera parte, les digo que es respecto al equilibrio, aparece un científico muy famoso llamado Isaac Newton, que prácticamente postuló las bases de la mecánica. A Newton se le atribuye prácticamente que la mecánica sea una ciencia. Aquí, por ejemplo, bueno, ya entrando en polémica, dicen que era también porque él tenía un buen puesto como profesor en Cambridge, en Inglaterra, y pues tenía conocimiento de trabajo de otras personas. Entonces tenía un buen puesto. Al final del día, si sabes sobre ideas de otros, pues hasta te las podías robar, ¿no? Entonces, no digo que se los haya robado, pero él postula todas las ideas de mecánica. Ya habían estudios, por supuesto, respecto a mecánica, pero él prácticamente les da como un sentido ya más digerible, escribe libros y por eso a Isaac Newton se le atribuye las bases de la mecánica. Entonces, la estática prácticamente Isaac Newton la resuelve en esta ecuación, que la sumatoria de todas las fuerzas en un sistema es igual a cero. Si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, lo estudia la estática. Y para la dinámica, dice que si la sumatoria de fuerzas es diferente de cero, significa que va a ser igual a la masa por una aceleración. Esta es prácticamente la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. La primera habla sobre cuerpos que se mantienen en reposo, en movimiento constante, y dice que un cuerpo no puede alterar su trayectoria siempre y cuando alguien no venga y la modifique, o también, o su posición o su velocidad. Entonces, imagínate que vas caminando y yo vengo y te empujo, entonces modifico tu velocidad. Eso dice la primera ley. La segunda habla sobre los sistemas de fuerzas, sistemas acelerados, y la tercera es sobre acción y reacción, que si tú le pegas a algo con una carga de 10 newtons, te la va a rebotar a 10 newtons también, ¿no? Va. Bueno, entonces ese va a ser el mundo que vamos a estudiar. Ahora, regresando a nuestro libro, por acá está el libro, va. Vamos a seguir analizándolo. Por acá, bueno, vean, por ejemplo, aquí habla de dos bloques y fuerzas. Ya luego está metiendo fuerzas. O sea, pues se aplica una carga a esta caja más grande, entonces se va a transmitir la fuerza a esta y al final va a terminar moviendo la otra. Pero en un sistema físico hay que considerar si hay resistencia por parte del suelo o si no lo hay, ¿no? Entonces, vean, segunda ley de Newton. Hasta parece que leí el libro, ¿no? Va, sigamos bajando. Luego estos libros traen como hasta programas para poder resolver algunos sistemas. Vean cuánto agradecimiento. Cómo estudiar, por ejemplo. No. Bajamos. Y trae más hojas vacías, ¿no? Va. Y habla sobre, bueno, la introducción, ¿no? Dice, el propósito de la física es proporcionar un entendimiento del mundo material mediante el desarrollo de teorías que surgen de la observación experimental. Pues ya es prácticamente lo que platicamos, ¿no? O sea, tu curiosidad de ver por qué las cosas se mueven, por qué el sol sale todos los días y se vuelve a, a, a ocultar, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué cuando alguien avienta un objeto cae? ¿Por qué no se mantiene en el suelo? Son todas esas cosas que nos generan curiosidad y que nos obligan a estudiarlas, a observarlas. Prácticamente todo nace de la experimentación y la observación. Todas las investigaciones respecto a ciencia fueron debidos a observaciones. Nadie pudo haber descubierto nada si no hacían sus experimentos. Pero primero la observación, la curiosidad. Si no tenemos curiosidad, difícilmente podemos
hacer postulados o teorías. Lo bueno es que estos tipos ya nos enseñaron mucho. Bueno, moviéndonos muy rápido, dice que las leyes fundamentales de la física incluyen cantidades como la fuerza, la velocidad, el volumen, la aceleración, los cuales se describen en términos de cantidades básicas. En mecánica son convención las tres cantidades, longitud, masa y tiempo. Y las otras cantidades físicas pueden ser estructuradas a partir de esas tres. Entonces, acá si vemos, nos menciona fuerza, velocidad, volumen y aceleración. Fuerza, velocidad, volumen y aceleración. Y toman como primarias o como magnitudes primarias la longitud, la masa y el tiempo. Entonces, déjenme mover otra vez al otro archivo. Dice que la física entonces, vamos a poner como en dimensiones. Dimensiones. Lo importante bueno, lo primordial sería, número 1, la medición de la masa. Número 2, la medición de la longitud. Hay muchos tipos de unidades, eso solo se lo estoy poniendo como las primarias. Masa, longitud y la otra, tiempo. ¿Sale? Ahí está. Y por ejemplo, nos menciona que también, por ejemplo, vamos a tener velocidad. Estas vamos a ponerlas ahorita como las principales. No todas, pero son algunas de las principales. Y vamos a tener, por ejemplo, unidades compuestas. Estas son unidades simples y vamos a tener las unidades compuestas. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, el área. El área prácticamente parte de la longitud. Si yo tengo longitud al cuadrado, estoy calculando área. Por ejemplo, la unidad para área puede ser metros cuadrados, puede ser pulgadas cuadradas, puede ser pies cuadrados, o sea, unidades de longitud elevados al cuadrado. Va. Por ejemplo, velocidad. Vamos a poner velocidad. La velocidad en un carro, si quieren, se puede medir en unidades de, no sé, kilómetros por hora. Los kilómetros representan unidades de longitud y las horas representan unidades de tiempo. Significa que ya usé longitud y utilicé tiempo. Y entonces el área y la velocidad ya vienen deducidas de estas tres unidades principales. Entonces yo puedo tener, no sé, pues kilómetros sobre hora, puedo tener millas por hora para vehículos americanos, puedo tener, por ejemplo, no sé, milímetros por segundo. Si yo quisiera ver la velocidad de avance de corte de alguna herramienta, por ejemplo, milímetros por segundos y metros por segundos, por ejemplo, también que estoy midiendo un parámetro que se llama velocidad. Nos menciona que también la aceleración también es parte, y la aceleración no son más que unidades de longitud entre unidades de tiempo al cuadrado. Entonces sería longitud sobre tiempo al cuadrado. Prácticamente un número muy importante para la aceleración es la constante de gravedad, que es 9.81 metros por segundos cuadrados. Es la aceleración. Eso significa que si nosotros dejamos caer un cuerpo, así en caída libre, por cada segundo que pasa su velocidad se incrementa en 9.81 metros sobre segundos. Significa que si pasan 2 segundos, ya son 19.662. Si son 4 segundos, a 39 no sé qué tantos metros sobre segundos. Bueno, sí, metros sobre segundos, que es velocidad. A eso se refiere con aceleración. Cuando vamos en un carro y vamos a 30 kilómetros por hora y pisamos el acelerador o el pedal de aceleración, lo que hacemos es incrementar la velocidad. Entonces significa que estamos acelerando. Acelerar es incrementar la velocidad. Y entonces la aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado. Y ya puede ser kilómetros sobre horas cuadradas, metros sobre segundos cuadrados, pulgadas sobre segundos cuadrados, pies sobre... Aquí ya estoy mezclando unidades, ¿va? Listo.
Y aceleración, fuerza. También menciona la fuerza. ¿Por qué es importante la fuerza en la mecánica? Porque la mecánica no es más que el efecto, vamos a poner, el efecto de las fuerzas sobre los cuerpos. Sobre cuerpos. ¿Sí? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, a ver, voy a quitar este de acá. En un vehículo, ¿qué elemento no está sometido a fuerzas? ¿Sí? Si estoy hablando, por ejemplo, desde un pistón, ¿sí? Cuando el pistón, por ejemplo, vamos a poner mi pistoncito así, un pistón, más o menos por acá. Acá tengo el bulón y aquí van, donde van los anillos. Entonces imagínense que cuando hay una explosión, se genera una fuerza. Cuando está la explosión en la cámara de combustión, se genera una fuerza. Debido a la reacción química de la gasolina o del combustible, ¿sí? Hay una fuerza. ¿Y esta fuerza a qué se va a transmitir? Ah, pues se va a transmitir a la biela. La biela está diseñada de tal manera que pueda resistir cargas axiales. Vamos a suponer que esta es mi biela. Ah, quedó bien chido. Le puedo hacer 3D, vea. Voy así. Tengo una biela. ¿Sale? Entonces imagínense, esta fuerza debe transmitirse en este elemento. Y el elemento debe estar diseñado de tal forma que resista esta carga de compresión. Por supuesto que aquí va a ir conectado el cigüeñal y el cigüeñal va a transmitir toda esa fuerza hacia la transmisión y al final va a ir hacia las llantas y es lo que nos va a producir el desplazamiento del vehículo, ¿no? Así ya bien contentos nos vamos por la calle. Ahora, en este caso de la biela estamos en un fenómeno de compresión, imagínense que esta es la biela muy burdamente. Si va así, es fenómeno de compresión. Si va así, es un fenómeno de tensión. Entonces no es lo mismo jalar que empujar, ¿no? Y por ejemplo, también puede estar sometido a fuerzas debido a esfuerzos térmicos, debido a la temperatura. Imagínense, la dilatación de los componentes generan esfuerzos térmicos. Y entonces es por eso que en la mecánica es tan importante el estudio de las fuerzas, porque prácticamente la mecánica es fuerza. Si ustedes buscan qué significa mecánica, en algún libro les va a decir que es eso, precisamente el efecto es una ciencia que estudia el efecto de las fuerzas sobre los cuerpos, pero ojo, los cuerpos deben ser de consistencia sólida, ¿sí? Porque si fuera de consistencia, bueno, tenemos también, por ejemplo, líquidos y también tenemos, por ejemplo, gases, ¿sí? Entonces, prácticamente estos se llaman, son fluidos. Los fluidos son todos aquellas sustancias que pueden deformarse, que pueden ocupar el lugar del depósito que los contiene, pero un sólido no, pero un fluido sí. Y entonces también existe la mecánica de fluidos, que se encarga del estudio de cómo se comportan los fluidos. Posteriormente ustedes llevarán materias como hidráulica, mecánica de fluidos, sistemas soloneumáticos, y para el estudio de los gases prácticamente hay una materia que se llama máquinas térmicas, que se estudia cómo aprovechar la energía de los gases por transformaciones. Como en el caso de un motor de combustión, cuando aquí hay una mezcla de gas, normalmente es un gas, porque no está ni líquido, es gasificado, tanto el aire como el combustible, que debe estar mezclado a 14.7 partes de aire por una de combustible. Para que la detonación sea efectiva, debemos de cierta forma garantizar que sea gasificado para que se queme. Si ustedes, por ejemplo, tienen una cubeta con gasolina y le tiran un cerillo, pues no va a explotar y difícilmente va a arder, tal vez por la temperatura del depósito de gasolina se apaga el cerillo. Entonces hay ciertas condiciones para que se lleve a cabo esta combustión. Entonces por eso dicen que hasta es más peligroso tener un tanque de gasolina vacío de tu coche que lo lleves lleno. ¿Por qué? Porque un tanque vacío, lo muy poco de gasolina que tenga puede gasificarse. Y si ahí hubiera un pequeño incremento de temperatura, una chispa, ahí sí revienta. A diferencia que el tanque esté lleno y le tires un cerillo. Ahí no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no están en las condiciones para que se queme y para que volatice, ¿no? Para que explote. Bueno, eso ya son temas de combustibles. Entonces regresamos a la cuestión de las fuerzas. Y la fuerza entonces va a ser igual a, bueno, se mide en newtons. Vamos a poner acá. En nuestro sistema se mide en newtons.
Y un newton lo vamos a poner como la masa por la aceleración. Y vean que ya tengo la fuerza, depende de estas tres unidades. Así. Masa, aceleración. Y entonces, pues, bueno, ya puse la unidad, ¿no? Newtons y, por ejemplo, en el sistema inglés son libra fuerza. Ahorita más o menos vamos a hacer las conversiones para que tengamos cómo relacionarlas. Y creo que manejaba un último parámetro, que era volumen. Bueno, ahorita lo que leímos en el libro. Volumen. Entonces, el volumen prácticamente son unidades de longitud al cubo, ¿sí? Entonces, es prácticamente, bueno, en mediciones puede ser metros cúbicos, por ejemplo, centímetros cúbicos, litros, pies cúbicos. Todas las unidades en longitud miden volumen. Todas las unidades de longitud elevadas al cubo, perdón, miden volumen. En un vehículo, ¿qué podemos medir con volumen? La cilindrada, por ejemplo. ¿Sí? La cilindrada. Entonces, por ejemplo, cilindrada, un vehículo que nos dicen que es un motor 2 litros, cuando nos dicen, ¿sabes qué? Tengo un motor 2 litros, significa entonces que tengo un motor que es de 2000 centímetros cúbicos. ¿Y de dónde se saca esto de 2000 centímetros cúbicos? Pues es el espacio que cada pistón, cuando baja completamente, puede aspirar una cierta cantidad de volumen. Imagínense que este pistón bajó, ¿no? Y genera un volumen en la cámara de combustión. Dependiendo del número de pistones que yo tenga, este volumen lo sumo. Si son cuatro, se suman los cuatro y me va a dar la cantidad se llama desplazamiento volumétrico del motor. Y eso que sea 2 litros, 3 litros, 4 litros, depende precisamente de ese espacio que tenga. Cuando el pistón está en el punto más bajo, ¿sí? Cuando está prácticamente en el punto muerto inferior. Y cuando está hasta allá arriba es punto muerto superior. Aquí no le dan caso a la biela, porque aquí está estirada. O sea, así como lo vemos, ya no habría forma que llegara hasta allá arriba, ¿no? Entonces, nada más es el hecho de que el desplazamiento se refiere a eso. A ver, dejen ahí. El profe me sacó de la reunión y estoy tardando en conectarme. Charles. A ver, ¿a poco salió? ¿Has tenido problemas, Rafa, con la conexión? No. No, yo no, todo bien, profe. No, entonces creo que él lo sacó. Bueno, ahorita le digo que se vuelva a conectar. De todos modos lo estoy grabando. Creo que fue sí, la conexión de ese chavo. Bueno, entonces, regresando al libro, vámonos al libro otra vez. Ya más o menos, aquí nos habla de estándares de longitud, masa y tiempo. Nos está diciendo que son las unidades fundamentales. Y aquí nos cuenta una historia, ¿no? En longitud. Ahí ya les digo, tengan el libro y ya denle una leída, no está tan aburrido. ¿Sí? Dicen, bueno, en 1799 el metro se convirtió en el patrón legal de longitud en Francia y era definido como una 10 millonésima de la distancia a partir del Ecuador hasta el Polo Norte. Imagínense, eh, o sea, recuerden que, por ejemplo, en cuestiones de longitud necesitamos tener patrones de medida. Esos patrones de medida significa que son cosas invariables, que si yo agarro ese patrón y lo llevo a otro lugar, debe seguir midiendo un metro. Como, por ejemplo, cuando vamos a comprar tortillas y pedimos 1 kilo. ¿Quién nos dice que realmente es 1 kilo lo que estamos midiendo? En teoría, hay una asociación, hay un grupo, la Profeco, por ejemplo, que va y checa las básculas y ellos autorizan o certifican que está midiendo 1 kilo. Pero ellos también tienen equipos que están siendo respaldados por otro tipo de empresas que garantizan que es 1 kilo. Entonces, hasta hace mucho tiempo, los patrones de medición eran cosas físicas, por ejemplo, como eso, ¿no? Dice que era la 10 millonésima parte del Ecuador al Polo Norte y que se construyó una pequeña barrita de platino y iridio porque era una aleación, ¿no? Que no se veía afectada por los cambios de temperatura y todo eso. Actualmente eso ya no funciona. Eso ya fue. Y dice que en 1960 el metro ahora se redefinió como 1.650.763 millones.73 centésimas de la longitud de onda de unas de luz roja, naranja, emitida por una lámpara de Krypton 86. Bueno, no vean, en el 83 también se volvió a redefinir. El metro se redefinió como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo, y ahí está el tiempo, y eso es el metro. Bueno,
Esa última definición es prácticamente invariable, ahí sí es en el vacío, significa que aunque se destruyera el planeta, esa onda seguiría siendo un metro, puedo hacer la medición en el espacio y va a ser un metro. A diferencia, por ejemplo, del iridio, ¿no? Con la temperatura los metales se dilatan, entonces microscópicamente podía modificar su longitud. Y, por ejemplo, en medicina, en cuestión de masa, una pequeña cantidad, un miligramos de nada puede matarnos, ¿sí? Entonces, en medicina, imagínense los compuestos que traen miligramos de una sustancia, entonces imagínense las básculas. Hay una empresa que está en Querétaro que se encarga precisamente de normar esto, se llama CENAM, el Centro Nacional de Metrología, y bueno, en el pasado, ¿no? Cuando nosotros queríamos saber la hora y hablábamos por teléfono, ellos te daban la hora. O sea, ellos tienen un reloj y en teoría ese reloj está conectado a otros relojes de otros países que también miden el tiempo, entonces no debe haber una variación. Entonces el CENAM se encarga de hacer patrones de longitud, de masa, de tiempo, de fuerza, de densidad, de punto triple del agua, de lo que ustedes quieran, pero pues igual son caros. Nosotros en ese tiempo cuando fuimos a visitar nos mostraron un patrón de masa de 1 kilo, igual era bien chiquitito, pero era de iridio, entonces, y valía como 10,000 pesos, creo. Pero eso es para cuestiones industriales, las industrias lo piden, para que ellos puedan calibrar sus propios equipos. En ese tiempo había un proyecto que era de Volkswagen, en esa empresa, bueno, nos los platicaron, que querían diseñar o querían encontrar cuánto era la fuerza mínima que necesitábamos para abrir la puerta de un coche, de tal forma que no fuera tan fácil que lo abriera un niño, pero que sí se pudiera abrir en caso de que, por ejemplo, tuviéramos un accidente y con el poco de energía que tuviéramos, pudiéramos abrir la puerta. Entonces, por ahí estaban haciendo un estudio de cuánta resistencia del resorte o del dispositivo que tiene para detener la chapa era la necesaria, ¿no? Entonces, ellos hacen toda esa chamba. ¿No? Entonces, veamos el de la masa, dice que se define como la masa de un cilindro de aleación de platino y iridio. Y se guarda en Bureau of Weight and Measures, bueno, en Francia, ¿no? Dice, es más difícil provocar una alteración en el movimiento de un objeto de masa considerable que un objeto con masa más pequeña. Bueno, esto de masa igual habría que ver si se sigue redefiniendo igual, porque también puede ser alterado. Y bueno, acá tenemos el del tiempo. También vean. Profe, ¿Qué pasó? sería como la medición del pie, ajá, como el pie, ¿no? Que fue variando Ah, en sí, base al pie de cada uno de los reyes que fue, hasta que llegaron y pues dijeron, no, pues hasta aquí y vamos a tener una media estándar, ¿no? exacto, exacto, sí, porque en ese tiempo, imagínate, el que daba la orden y el que decía quién ponía las reglas, como tú dices, era el rey. Entonces, el pie sí era en realidad en consideración, por ejemplo, al tamaño de un pie. Actualmente ya no, ahorita es 30,48 centímetros aproximadamente, y así se mantiene. El problema está que como Estados Unidos es uno de los países más poderosos y sigue usando ese sistema, pues nosotros tenemos que usarlo. Bueno, o sea, sería mucho más cómodo que ya usáramos el sistema internacional, que ya se basa en cosas invariables y no en cosas así como tan arbitrarias, ¿no? Como la longitud de un pie. O por ejemplo, los caballos de fuerza. Bueno, las historias dicen que un caballo de fuerza era el tirón que daba un caballo a una carreta durante un tiempo determinado. Y entonces, cuando se decía realmente caballo de fuerza era eso, lo relacionabas con un caballo, porque antes se jalaban por carretas. Actualmente un caballo de fuerza ya no se considera de esa forma, pero el caballo de fuerza se sigue usando como unidad de potencia para el sistema inglés. Nosotros, para medir la potencia, tenemos el watts. Si queremos hacer una conversión de un caballo a watts, aproximadamente son 746 watts, es un caballo de fuerza. Entonces, por ejemplo, los coches, cuando queremos ver potencia, ven en caballos de fuerza. Y, por ejemplo, el desplazamiento, la carrera, viene en milímetros. Entonces, hay un relajo en cuanto a unidades. Por ahí, bueno, igual no sé si qué tan cierto sea, vi una historia en donde, según hubo un problema en la NASA por la cuestión de medición, unos tipos hicieron su trabajo en mediciones de estándar y otros hicieron la medición en sistema métrico y algo pasó, hubo un desastre. Va, entonces tenemos el tiempo. Vean, por ejemplo, esto. Acá tenemos un reloj atómico. ¿Ves el reloj atómico de cesio? Este reloj funcionará de manera exacta durante 20 millones de años. Imagínense. Hasta antes los relojes eran completamente mecánicos. Hace mucho tiempo eran mecánicos. Entonces era a través de resortitos que podíamos medir el tiempo.
Luego viene el descubrimiento del cuarzo, que eran pulsos precisamente excitaban un pequeño material que es el cuarzo y generaba pulsos. Y los relojes ahora miden a través casi todos son de batería, funcionan con cuarzo. Difícilmente ya hay alguien que tenga un reloj ya de engranes. Ya nada más es por lujo, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Por que extrañes esa onda, ¿no? Pero no porque sea funcional. Ya funcional un reloj mecánico, no. Hasta eso un reloj de cuarzo se atrasa, tiene un atraso de un segundo, pero pasa mucho, mucho tiempo, ¿no? Y esta onda que dice que es una bóveda de doble campana y que guarda el kilogramo. Men, el kilogramo estándar nacional. Una copia fiel del kilogramo estándar internacional que se guarda en Francia. Esta cosita. Ahí está, vean, ese es el iridio. Aquí les digo que habría que checar si realmente eso es un kilo, porque si se incrementa la temperatura, podía modificar el volumen o la reacción, por ejemplo, con el entorno, podría generar a lo mejor herrumbre o oxidación en su superficie. Entonces, hay muchas cosas que se consideran bajo ciertas condiciones. Hay muchos fenómenos. O sea, nos dicen, bajo la presión atmosférica y a 21 grados pasa esto, como el agua. Exactamente es el ejemplo del agua. El agua, por ejemplo, dice que hierve aproximadamente a 100 grados. Pero 100 grados a nivel del mar. O sea, estamos hablando que va a haber una presión de una atmósfera. Pero si esa presión se modifica, la temperatura a la que va a hervir el agua cambia. Como puedo hacer que hierva agua a 50 grados, puedo hacer que hierva agua a 200 grados. ¿Sí? Entonces podemos modificar, porque ya son varios parámetros con los que podemos jugar: presión, temperatura y volumen. Entonces, no es constante. Por eso en los radiadores de los vehículos, el agua es uno de los mejores elementos para extracción de calor. El problema está que todos sus poderes de extracción de calor se pierden cuando cambia de fase, o sea, se vuelve vapor. Entonces, ¿qué ocurre en el radiador? Que cuando el agua, por alguna cuestión, sube a 100 grados, cambia de fase, se vuelve vapor, y cuando en la bomba entra burbujitas de vapor, se, se provoca un fenómeno que se llama cavitación. Y la cavitación no es más que burbujitas en el agua que van a detonar cuando entren a zonas de alta presión en el propulsor de la bomba, y la va a ir degradando, genera corrosión. Las propelas de los barcos gigantescos prácticamente fallan por eso, por cavitación. Entonces tienen que desmontarlos a la vez y resoldarlos o hacer ahí llega una cuestión de manufactura, porque debido a la corrosión, eso es debido al golpeteo de las burbujas, son pequeñas explosiones que se generan y generan fatiga y al final del día degradamiento del material. La fatiga lo que ocasiona en un material es como que las pegas de sus propiedades, como ese refrán que dice, ¿no? O sea, como el cuchillito de palo, ¿no? Que no corta, pero como friega, como chinga, algo así, ¿no? Algo así es la fatiga. O sea, no te daña en el momento, pero con el paso de las cargas, eh, el material va perdiendo propiedades hasta que se fractura. Entonces, el agua le ocurre eso, a 100 grados centígrados cambia de fase, se vuelve burbujitas y puede dañar algunos componentes. En el caso de un vehículo, pues las presiones no son tan elevadas, pero sí generan corrosión dentro de las alaves de la bomba. Entonces, lo que se hace es utilizar algún aditivo que pueda prolongar la temperatura de ebullición del agua. Que su cambio de fase no sea 100, que sea 105, que sea 110, pero en sí es agua en gran cantidad lo que tenemos en el radiador, y entonces esto hace que retrase la formación de burbujas. Por ejemplo, en Estados Unidos es lo contrario, se utiliza anticongelante, porque bajo ciertas condiciones, a 0 grados centígrados, el agua se congela. Ahora imagínense partículas sólidas en una bomba, también la va a dañar, o es más, ni siquiera habría flujo de agua dentro del radiador. Entonces, anticongelante. Aunque aquí pues le llamamos igual, anticongelante o refrigerante. Va. Entonces, acá tenemos algunas otras propiedades, bueno, algunos valores de la física: distancias de la Tierra y diámetros del átomo del hidrógeno. ¿Esto qué es? Masas. Bueno, la masa del universo, la masa del Sol, la de un mosquito. Bueno, sale. Entonces, estos son prefijos. Esto de la edad del universo, bueno, no, eso es más como de cultura general. Por eso les digo que este libro está muy entretenido, porque pues no es aburrido, no es como un libro de
mecánica cuántica. Entonces, ese sí está, te cuenta cosas. Por ejemplo, acá tenemos prefijos: hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, deca, deci, centi, mili, nano, pico, femto, ato. Ah, por ejemplo, mili, pues sí, eso sí lo hemos escuchado. Ah, o micro también, micras, por ejemplo, que dice a la -6, es algo muy, muy chiquitito. Nano, nano a lo mejor en el término nanotecnología, pero para mediciones micro, a lo mejor sí. La longitud de onda de la luz, por ejemplo, yo lo he visto que más se mide en micro, en micras. Milímetros, por ejemplo, en unidad de longitud, o miligramos, o mililitros, dependiendo de qué esté hablando. Centi, deci, deca y kilo, ese sí, lo usamos muy común. Y para cantidades grandes, mega, por ejemplo, megapascales, giga, como en las memorias, ¿no? O la velocidad de internet, megas, gigas, tera, peta, hexa. Eso sí ya no los he visto. Tera, sí, sí, tera también en los discos, ¿no? En capacidades. Entonces son tamaños. Bueno, entonces, análisis dimensional. Bueno, eso es lo que vimos ahorita. Vean, velocidad, que es L sobre T, ¿sí? Entonces, distancia es X. Por ejemplo, algunas unidades que vamos a tener comunes, por ejemplo, el área, metros cuadrados, volumen, metros cúbicos, velocidad, metros sobre segundos, y aceleración, metros sobre segundos cuadrados. Eso lo hice ahorita en la otra tablita. En el sistema norteamericano es el pie cuadrado, pie cúbico, pie sobre segundo. Hay un sistema que es CGS, que es centímetros, gramos, segundos. Ese sí, igual no sé ni para qué pueda servir. Casi yo nunca lo he visto así en problemas. Es más el estándar y el sistema internacional, ¿no? Entonces, este cuadrito es lo que hicimos ahorita en el otro cuadro. Entonces vamos a seguir viendo. Dice, hay en las dimensiones para la velocidad. Pues ya sabíamos que es L sobre T. Hay en las dimensiones para aceleración por tiempo. Aceleración es L sobre T cuadrada y por T y se cancela y queda velocidad. Entonces, significa que si yo multiplico la aceleración por el tiempo, me puede dar velocidad. Vean, aquí, por ejemplo, hay unas preguntas. Dice, ¿verdadero o falso? Una ecuación que es dimensionalmente correcta siempre es físicamente correcta con una constante de proporcionalidad. Entonces, ahí hay que decir si es verdadero o falso, ¿no? Aunque a veces luego las preguntas están así medio raras. A ver, acá tenemos otros ejercicios, hay una ecuación. Bueno, y bueno, nos vamos a meter en eso. Sale. Entonces, ya va a acabar esta sesión. Ya queda 2 minutos. Si ya tienen el libro, si ya lo descargaron, denle una ojeada a esto de incertidumbre en la medición y cifras significativas. Es este capítulo. Prácticamente va a tratar de los errores que nosotros tenemos al hacer mediciones. Por ejemplo, si yo les pidiera medir, no sé, vamos a poner un pistón, ¿no? Y vamos a suponer que Israel compra un flexómetro o una cinta de esas como de desastre, ¿no? Y vamos a suponer que a lo mejor Rafa pues se compra un micrómetro y entonces cuando yo les diga, oigan, ¿cuánto mide? Entonces debido al equipo que nosotros usamos va a haber un error. Los equipos de medición normalmente están respaldados, les digo, por empresas que te garantizan que hay un cierto nivel de precisión, más no exactitud, ¿sí? Nadie nos puede garantizar que hay una medida exacta, más sí exactitud en cuanto a la medida, o sea, es acercarse a lo que es. Porque por muy milésima de milésimas podemos fallar ya sea porque, por ejemplo, la cinta de medir del sastre no tenga unidades más chiquititas, solo mida hasta milímetros, y por ejemplo, en el caso del vernier o de un micrómetro, que sea un micrómetro de los corrientitos, o que sea un micrómetro, por ejemplo, hay una marca muy buena para equipo de medición japonesa que se llama Mitutoyo, y esos te dan hasta milésimas de pulgada. Entonces imagínense que es mucho más precisa la medida. Entonces vean aquí, por ejemplo, dice, la exactitud. La exactitud de una medición depende de la sensibilidad del aparato, la habilidad de la persona que realiza la medición y el número de veces que se repita la medición. Entonces vean, normalmente cuando hacemos prácticas, por ejemplo, en ajustes de motor, uno mide un pistón, luego llega otro, luego llega otro. Y nos van a dar medidas diferentes, no van a medir igual. Se hace un promedio y se elige, ¿va? Sale. Entonces ya va a acabar esto, ya queda un minuto. Entonces denle una ojeada a esto, ¿sale? Si tienen el libro, si no, ahorita se los mando. Y pues ya lo platicamos en la siguiente clase, ¿va? ¿Sí descargaron el libro?
Sí, profe, ya descargué el que usted tiene. Va, les digo, está muy tranquilo. Denle ahí una ojeada y igual, pues sistema de coordenadas es lo de vectores. Esto ya lo vimos, pero lo repasamos de nuevo. Entonces, hasta esto lo que son unidades, conversiones. ¿Sale? Va, pues, ya hasta acá la dejamos por hoy. ¿Va? Sale, Está pues, bien, profe. los veo mañana.